Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? 1 de abril, arrancamos un nuevo mes en Fanáticos Real Madrid, un nuevo mes siguiendo las obras del Santiago Bernabéu, así que ya sabes, venga, quédate conmigo hasta el final del vídeo que hay muchos cambios que ver a lo largo de todo el recorrido, también acceder al interior, así que venga, dale me gusta y arrancamos. Así luce hasta la hora de la tarde del viernes la Torre C, con nuevos materiales que han llegado esta mañana al estadio. Ahí os voy a acercar el zoom para que lo veáis. Ha llegado esa enorme pieza que habéis visto en el cordón, en el avance del vídeo, y que no es otra cosa que la pieza que tiene que hacer de cordón superior en el cierre noroeste de la cubierta del Santiago Bernabéu, ahí arriba, como ya vimos días atrás, semanas atrás, en el fondo sur. Empezaremos a ver cerrarse esa zona de la cubierta, empezaremos a ver cómo se colocan esas piezas que harán de estructura de esqueleto para la posterior instalación de los paneles de la cubierta que ya lucen en el fondo norte, fondo sur y ambos laterales. Así que nada, vamos a ir avanzando por Rafael Salgado, fondo norte. Como podéis ver, tenemos la pieza aquí descansando, no podemos acercarnos más, tenemos nuevas piezas también ahí a mano derecha, y si alejamos un poquito la mirada, ahí arriba podemos ver cómo esta mañana han izado una nueva tubular para completar esa pirámide. Ahí podéis verlo, vamos a acercar un poquito más la mirada, está ya la tubular desconectada, tienen la abrazadera colocada, pero ya no está enganchada a la grúa. Ayer instalaron la que está justo por detrás y ya solo faltan tan solo dos tubulares que se encuentran aquí a los pies de la Torre C, justo en la zona frontal, y una de ellas, también como habéis visto antes en el avance del vídeo, ya tiene colocada la abrazadera, así que muy pronto, no sé si esta misma tarde o ya mañana por la mañana, veremos el izado de esa tubular para seguir completando esa estructura del cierre de la viga corona. Como siempre nos alejamos un poquito del estadio y vemos la estructura de andamios, operarios trabajando ahí en las alturas, ahí vemos a ese crack. Alejamos de nuevo y tenemos también a otro par de operarios ahí en la zona, justo en esa unión, en esas conexiones de las tubulares con el cordón inferior de la viga corona. Voy a alejar el zoom del todo para que veamos un plano general y seguro que dentro de muy poquito, en un par de días, esta zona de aquí ya está totalmente completada con esas tubulares que hemos visto antes. Luego las veremos mejor cuando terminemos el recorrido exterior y vayamos a acceder al tour del Bernabéu, que ya sabéis que por la Torre C se puede ver muy bien esas piezas. Me asomo por aquí para que veáis la inmensidad de la pieza, ya lo vimos en su momento cuando estuvo reposando una pieza idéntica en el fondo sur. Ya veis que está compuesta por dos cordones unidos por la mitad, unidos ahí en esa zona, en esa sección, no es la mitad exacta, bueno, son dos piezas conectadas, y a ver cuánto tiempo tardan en izarlo, a ver si a principios de la próxima semana ya está instalado. En esta zona del fondo norte podemos ver cómo están avanzando con esos refuerzos de fibra de carbono en las costillas de hormigón, ahí lo podéis ver, y aquí voy a acercarme, no sé si están ahora pegando algún tipo de placa metálica ahí en esa zona de la costilla. Esto ya me informasteis de la ejecución y de cómo se llamaba varios en los comentarios. Si tenéis idea de lo que están realizando aquí, porque ahí yo lo que veo es una placa metálica, por favor ponédmelo y hablamos de ello en futuros vídeos. Pondré vuestro comentario, si la información es correcta. De hecho, mirad, estoy empezando a ver también que en esta otra costilla de aquí también han raspado el hormigón. Ahí lo podéis apreciar. Ahí se ve bastante bien el corte con la parte superior. Es bastante interesante. Esto no lo hemos visto, al menos por el momento, en la zona del fondo sur, de las costillas de hormigón del fondo sur. Y no sé si va a ser algo de lo que tengamos que estar atentos. Luego cuando pasemos por la avenida Concha Espina, el fondo sur que parece estar más tranquilito, vamos a ver si hay algún tipo de indicio que nos pueda indicar si van a realizar estas actuaciones también en la zona del fondo sur. Nos elevamos un poquito más como siempre, disfrutamos de los planos de las grúas, plataformas elevadoras trabajando en esta zona del fondo norte. Bastante más tranquilo que otros días. Ahí al fondo seguimos viendo acopiados los paneles de escaleras, de las barandillas de las escaleras del fondo norte, que todavía no lo tienen instalados. En esa zona cercana a la puerta 43, ahí veis ese último tramo que falta por realizar, y aquí tenemos los andamios en las costillas de hormigón. Están ejecutando por debajo esas armaduras para prolongar las costillas, y ya sabéis que esto mismo está ocurriendo también en la zona de avenida Concha Espina. Vamos a alejar un poquito más, veo que aquí arriba a la derecha están trabajando con la plataforma elevadora.
Tengo la intuición de que esa costilla va a lucir exactamente igual que esta otra de aquí. Ayer sobresalían por ahí las armaduras, habían puesto esas piezas metálicas alrededor y hoy lo que veo es que lo han cortado y lo han dejado prácticamente enrasado, por así decirlo. Así que a ver cómo van pasando los días en esa zona, porque me levanta bastante curiosidad. Vamos a acercarnos, como no podía ser de otra manera, a la zona de la Torre D. Que sepáis que engaña muchísimo el día, parece que hace buen tiempo y tal, parece bastante frío. Ahí arriba tenemos las plataformas elevadoras trabajando en esa zona de la viga corona y vamos a asomarnos a ver si vemos nuevas piezas esperando en esta zona de Rafael Salgado. Nos asomamos por aquí, vemos piezas rojas aquí, bastantes menos que los últimos días y que se han instalado muchísimas en esa parte superior. Ya podéis ver por aquí cómo va transformándose toda esa zona, Iba a asomarme por aquí por la valla, por ahí bastantes operarios trabajando, no quiero molestarles y demás. Ahora veremos desde el colegio las piezas rojas que siguen acopiadas ahí y es una auténtica pasada cómo va creciendo esto, como si fuese un Lego. Por cierto, al final me voy a terminar comprando el Lego del Bernabéu, así que a ver si lo podemos montar en Semana Santa. Aunque no se lo merecen, ojalá los de Playmobil sacasen una maqueta del Bernabéu. Bueno, así luce este esquinazo de la Torre D. Y vamos a seguir avanzando, vamos a subir al colegio a ver cómo se ve toda esa zona que se está transformando. Ahí va a ir una especie de zona VIP, restaurante y mirador hacia el interior del estadio, que va a ser una auténtica delicia en el córner noreste. Era broma lo de Playmobil, que yo toda la vida he jugado con Legos. La verdad es que está bonito el Bernabéu, ahora que aprovecho así que nos está tapando el sol esas nubes, para disfrutar de este esquinazo, al cual no le dedicamos mucho tiempo, así desde la calle. Pues nada, amigos, esto me parece una auténtica pasada. En cuestión de una semana ha crecido muchísimo la estructura en esta zona de la Torre D. Fijaos ya que están empezando a colocar esas vigas de las que ayer hablábamos, que tenían así cierta curvatura. Son estas de aquí que os enfoco ahora, que están ahí con la eslinga y que siguen colocando. Ahora cuando nos asomemos a la zona de acopio de materiales, a ver si las vemos, porque ya no deben de quedar muchas y se distinguen muy bien las distintas plantas que va a tener esa zona. Creo que se ven 2 plantas, luego habrá que ver también cómo continúa esa pasarela del mirador 360 grados del Skywalk, que tiene que continuar por aquí hacia la izquierda y tiene que ayudarse de esas estructuras de color rojo para poder continuar su camino hacia la zona del lateral este de Padre Damián. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales, cruce Rafael Salgado con Padre Damián. Aprovechamos las últimas nubes antes de que el sol nos ciegue. Ahí abajo tenemos todas esas vigas esperando a ser izadas. Ahí acercamos un poquito, hay alguna tubular, una pequeña tubular por detrás. Vigas de color rojo, ahí tenemos una conexión para esa tubular, bastantes pletinas por detrás en ese palé. El camión que nos tapaba la visión de las tubulares, ahí tenemos 2 tubulares y ahí, si no estuviese el camión antes desde la valla perimetral, me podría haber asomado y habríamos podido ver las pocas vigas con curvatura que quedan, porque si no recuerdo mal ayer estaban situadas justo detrás de esa plataforma elevadora de color naranja. Bueno, esto sí que es una noticia. Vamos a acercar el zoom a esa zona del edificio del lateral este, porque ahí hemos tenido el izado de una nueva pieza para el edificio, para la grada del lateral este. Ayer veíamos cómo estaban izando e instalando la estructura metálica que va justo detrás, que sube en línea recta, y hoy ya tenemos ahí las zancas de esa zona del nuevo graderío del lateral este, que son realmente espectaculares. Ayer también tuvimos el izado en esta zona de aquí, más cercana hacia el Torreón y la Torre D, y a ver qué próximos movimientos nos regala esta zona. Ya visteis en el vídeo de ayer también que llegaba un nuevo camión con nuevas zancas para su instalación en esta zona del lateral este, así que se avecina una semana bastante movidita. Yo creo que en esta zona del lateral este vamos a tener muchísimos movimientos, al igual que en la esquina de la Torre C. Para mí esas van a ser las zonas con mayor actividad durante los próximos días y que vamos a tener que estar muy atentos para seguir todos los cambios.
Volvemos ya al recorrido habitual a pie de calle y te quería decir que si te está gustando el vídeo le des me gusta y que te vayas suscribiendo, porque cuando lleguemos a los 100.000 va a haber bastantes sorteos en el canal, tanto para suscriptores normales como para miembros premium, así que nada chicos, a participar. Y ahora empezamos nuestro camino de bajada hacia la Plaza de los Sagrados Corazones, recorriendo todo el lateral este. Hasta luego, fondo norte, vemos ahí que están subiendo una viga metálica. Esto es lo mismo que vimos en el vídeo de ayer en la zona de los ascensores del fondo sur. Están subiendo eso a esa zona. De ayer pensaba que lo estaban retirando. Así que bueno, nos despedimos del fondo norte y empezamos a bajar por Padre Damián, a ver si tenemos novedades en esta zona donde veo que está ahí la plataforma elevadora. Llevamos ya varios días siguiendo los trabajos con los paneles de los forjados colaborantes. Sí, ya lo he vuelto a decir, paneles de forjados colaborantes, pero bueno, ahí vemos el hueco que todavía está abierto. Sin embargo, por la parte superior veo que ya están esos perfiles metálicos. A ver si culminan ya esa zona y espero que a no más tardar pues ya hormigonen todo, hagan los peldaños y empiecen a soldar esos paneles de las barandillas, que por cierto en estos núcleos de aquí a la derecha ya lleva bastante tiempo configurados y seguimos sin ver. Fijaos en la gran cantidad de perfiles metálicos que han retirado del interior del estadio y que se lo tienen que llevar para chatarrar. Tremendo. Y normalmente no suelo fijarme en este sentido, pero quiero mostraros esa parte superior, cómo se va llenando poco a poco con esas vigas, con esa curvatura, cada vez se va llenando. Tenemos ahí conexiones para tubulares también todavía preparadas, mirad ahí arriba. Vamos, en resumidas cuentas que todavía queda muchísimo por ver en esta zona de la Torre D. Desde aquí no se puede ver porque nos tapa el descansillo, por ahí atrás está el gancho de la grúa torre, ahí lo tenéis, aquí mucho mejor. Bajan por ahí, han debido bajar alguna pieza por ahí detrás que no llegamos a ver, así que vamos a seguir viendo todos los avances, todos los cambios. Creo que en esta zona de aquí han colocado esas vigas rojas, me suena a mí que antes ahí teníamos más espacio. La verdad es que esta zona está teniendo bastantes cambios durante los últimos días. Creo que esas vigas rojas son relativamente nuevas. Quiero que os fijéis también en la zona del edificio cómo se va ocultando la pintura roja, cada vez el edificio más gris. Ahí lo podéis ver en los distintos niveles, han echado ese tratamiento por toda la parte inferior y poquito a poco van ganando metros de altura. Echamos un vistazo general desde esta zona. Me ha jugado antes mala pasada el efecto óptico desde el colegio. La zanja que han colocado está por detrás de la estructura vertical que colocaron ayer, que es esta de aquí. Por cierto, han izado una nueva viga de color rojo, esta que tenéis aquí frontal. Es realmente grande y es una absoluta locura el tamaño de las vigas en esta zona. No me quiero ni imaginar cuando esto se vaya prolongando a lo largo del edificio del lateral este por toda esta zona. Es increíble lo que crece, de verdad es que si no estáis aquí para verlo, todo lo que os pueda contar yo en el vídeo, todos los adjetivos que os pueda poner se quedan cortos. O sea, es tremendo. Y lo que sí que han colocado es una zanca, que luego yo creo que eso lo veremos mejor desde dentro del estadio, pero es para recuperar filas del tercer anfiteatro, esas que veis ahí. Fijaos en el entramado de vigas que se va formando ahí. Todavía quedan muchísimas uniones por ejecutarse, así que vamos a estar realmente entretenidos durante la próxima semana, porque yo creo que toda esa zona se va a terminar durante los próximos días. Vamos bajando y vamos viendo todas las conexiones, vemos ahí a los operarios con las plataformas elevadoras, así que zona realmente divertida de seguir, esta del lateral este. Nos asomamos a Sagrados Corazones, con las bobinas aquí a la derecha, el estadio al fondo, zona bastante despejada, así que vamos a seguir bajando para recorrer Avenida Concha Espina y dirigirnos hacia el lateral oeste, Castellana. Pero antes vamos a fijarnos en esa zona de ahí abajo, porque tenemos nuevas piezas listas, preparándose para ser izadas. Durante los próximos días va a ser, ya sí, si os digo que va a estar entretenido esto, ahí tenéis las pruebas, ahí tenemos bastantes piezas, así que
ni mucho menos. Se ha terminado el rock and roll en esta zona de Padre Damián, por cierto, también en esa parte superior del torreón. Estos últimos días van apareciendo así con cuentagotas nuevas piezas de color gris. Voy a acercar ahí para que la veáis. Ahí tenemos una, durante los últimos días también vimos otra en la zona de la izquierda donde están los andamios. Y fijaos aquí, vamos a aprovechar que ahora el semáforo nos lo permite, mirad la cantidad de piezas blancas que hay acopiadas a los pies de la torre A. Ahí os lo dejo un poquito. Así que eso ya era lo último que nos faltaba, por si nos aburríamos, pues que también se pongan con la parte superior, con la viga corona de la torre D, de la torre A, perdón. Fijaos la estructura, la verdad es que según la veo desde distintos ángulos, la estructura del nuevo graderío es una pasada. Llevamos varios días en los que el fondo sur es bastante más aburrido que el resto del estadio. Aquí quería fijarme en esos refuerzos que hemos visto antes en el fondo norte de fibra de carbono en la zona de las costillas. No sé si aquí los van a hacer, de momento no veo ningún indicio, tal vez esa zona es lo más parecido que vemos ahí en diagonal, pero no han raspado el hormigón. También tenemos eso muy parecido en esta otra zona de aquí, pero yo por el momento me inclinaría a pensar que no se va a realizar en el fondo sur esos refuerzos de fibra de carbono que sí que se están haciendo, por el contrario, en el fondo norte. Y disfrutamos del plano general del fondo sur y no nos entretenemos mucho más porque aquí no está ocurriendo nada, así que venga, seguimos avanzando hacia ese esquinazo de la torre B. Repetimos plano al igual que el fondo norte, viendo a ver si empiezan a retirar andamio de esa parte superior de la viga corona. De momento sin novedades, esa pirámide de tubulares ya fue liberada de los andamios hace unos pocos días. Falta esa siguiente y ahí arriba tenemos que echar un vistazo porque falta una de esas piezas. Yo creo que justo en la zona, faltan dos, justo en la zona donde tienen que instalar la última riostra que sigue acopiada encima de los contenedores de la plataforma de trabajos de Castellana. Luego lo veremos desde el interior del estadio, pero vamos, está ahí arriba donde os estoy enfocando ahora mismo, por detrás de esa pieza. Esquinazo de la torre B, final de recorrido por el fondo sur, inicio de nuestro paseo por Paseo de la Castellana. A ver todos los cambios que nos va regalando la fachada oeste del estadio, la fachada principal. Como podéis ver, muchísimas plataformas elevadoras trabajando en la zona. Vamos a estar atentos también cuando accedamos al tour, a ver cómo se encuentra esa grúa de Aguilar que está al fondo. No nos vayan a sorprender con el izado de una tubular nueva. Así que venga, nos asomamos a la zona de acopio de materiales y continuamos. Y así se encuentra esta zona a los pies de la torre B. Podemos ver aquí las nuevas riostras que también han llegado esta mañana. Estas no son para el esquinazo, sino que estas van dirigidas a la zona del lateral oeste, empezando a partir desde la zona de la torre B. Han llegado nuevas piezas también aquí acopiadas. Ahora nos asomaremos desde aquella zona de la valla para verlo mucho mejor. También tenemos nuevos materiales para la cubierta. Aquí tenemos los palés con esos aislantes. Y aquí a lo largo podemos ver también cómo han llegado nuevas mallas de acero para seguir completando. Yo creo que esto puede ir dirigido a próximas actuaciones en estas plataformas que se tienen que levantar aquí en esta zona del fondo sur, que ya hemos comentado en varios vídeos, que serán para el montaje de las cerchas de la cubierta retráctil. Y sin más dilación comenzamos a subir Paseo de la Castellana, que ahí veis ya la gran cantidad de plataformas elevadoras que hay en la zona. Otro planito de por aquí, con la torre B de fondo. Espectacular como luce el Santiago Bernabéu. Podemos ver trabajos de pintura en esas últimas conexiones de las tubulares con los cordones superiores e inferiores de la viga corona. Ahí podemos ver vestido de blanco, se confunde un poco incluso con el color de las tubulares y demás. En la parte superior, buenas noticias porque también veo movimiento por detrás, así que yo creo que dentro de muy poquito esos andamios también irán fuera, Hay bastantes operarios trabajando a esta hora de la tarde en la zona de la viga corona. Estas son las piezas que se siguen amontonando en esta zona de Castellana. Muchas de ellas ya hemos visto que dirigidas a esa primera plataforma que se ha creado
en la parte baja de la viga corona. Hay piezas que ya han llegado, que van destinadas a la siguiente planta, pues la que discurrirá esta vez sí la pasarela de ese mirador 360 grados, y que algunas de ellas se meten levemente en el interior porque va a ser parte de esa estructura del restaurante, área VIP, que se va a construir en la parte superior central del lateral oeste de Castellana y que va a ser una auténtica pasada. Parece que no ha habido más avances con respecto al día de ayer. Por cierto, fijaos también en las costillas de hormigón cómo van apareciendo esos cubos, al igual que ya aparecieron en la zona del fondo norte y fondo sur. Hay bastante movimiento en el interior de las galerías del estadio. Ahí vemos a operarios en la zona, acaban de meter más material. Sobre sus cabezas tenemos esa plataforma elevadora trabajando en las uniones de esa estructura que ha ido creciendo durante estos días sobre la viga corona. Y ahí a lo lejos, si giramos un poquito más a la derecha, vemos esos andamios que imagino que se están preparando para recibir esas piezas, esas riostras que tienen que completar la cubierta oeste, a otorgarle ese aspecto curvo, como ya ocurrió días atrás con la instalación de estas 4 riostras, y que en los próximos días, en las próximas semanas, veremos cómo van cerrando todo el perímetro de esta cubierta del lateral oeste. Y fíjate lo que está ocurriendo ahora mismo. Estamos muy próximos ya a terminar nuestro recorrido exterior. Aquí tienen una de esas tubulares de las que hablábamos al inicio del vídeo. Por fin parece ser que se van a lanzar con el izado de esta pieza, que tiene que ir instalada en la última pirámide, en la más lejana, en la que ya cierra el recorrido de la viga corona en el fondo norte. Vamos a aguantar un poco a ver si se lanzan con ello y continuamos hacia el interior del Bernabéu. Ahí va, poquito a poco, ganando metros de altura. Hemos visto los trabajos previos en el avance de hoy y ahí van arriba con una nueva tubular, la penúltima que queda por instalarse en esa parte superior de la viga corona. Vamos a acercarnos para verlo con más detalle. Ahí podéis ver cómo va subiendo la pieza poco a poco. Alejamos de nuevo, no te marees con los zooms, no puedo hacer la transición más lenta, pero ahora empezará a girar y a dirigir esa pieza a esta zona de aquí a la izquierda. Están esos operarios esperando para recibir la pieza. La verdad es que actuación importante. Seguramente mañana ya tengamos completada esa parte de la viga corona. Ahí la tenemos, surcando los cielos de Madrid, surcando los cielos de Paseo de la Castellana. Seguramente se me pase el tiempo de acceder al tour del Bernabéu y me tengo que bajar de nuevo a las taquillas, pero bueno, todo sea por traeros esta maniobra y poder verla desde esa zona. Vamos a ver ya cómo está sobrevolando esa zona superior de la Torre B, la Torre C. Madre mía, vaya tarde llevo con las torres. Eslingas en tensión, abrazadera en posición, y ahora se nos han parado ahí. Nos alejamos un poquito por el fondo norte para ver la maniobra en general desde lejos y volvemos de nuevo a sacar un plano cercano. Quiero que os fijéis también por detrás cómo tienen enganchada con la grúa torre el cordón superior que izaron ayer. Ahí veis los cables, ahí si es un poquito veréis el gancho de la grúa torre, y fijaos también lo cerca que pasan esas enormes piezas. Han destensado ahora el gancho de la grúa torre y así está en estos momentos sobrevolando la zona esa enorme pieza. A ver si vemos un poquito la maniobra de descenso hasta su posición final. Si no, lo que voy a hacer es ir accediendo hacia el tour, pues si no me voy a tener que dar un paseo tremendo a por la entrada de nuevo y no me va a hacer gracia. Mirad ahí cómo va apuntando ya, poquito a poco, la tienen orientada. No veo ahora mismo ninguna guía atada. Fijaos cómo se estaba balanceando ahí la pieza.
Mirad cómo se mueve, con el viento, parece que no. Ah, sí, sí, ya veo la guía, está ahí el operario aquí abajo. Allí a lo lejos veo en el andamio que ya empiezan a prepararse para recibir la parte superior. Y por aquí atrás vemos ya cómo la tienen perfectamente orientada. Podéis ver todos los trabajos que se producen en la zona y veis cómo va descendiendo. Y están ya a puntito, a escasos metros de la punta inferior, dejarla perfectamente orientada con su conexión, donde instalar luego las pletinas. Tengo curiosidad por saber cómo lo cuadran para salvar los andamios de debajo del cordón superior de la viga corona. Empezábamos el vídeo con 2 tubulares tan solo en la zona, ya solo queda una. Luego a la salida os muestro cómo ha quedado completamente instalada esa tubular que veíamos antes en pantalla. Vamos a echar un vistazo también a esta parte del lateral oeste. Todos los materiales ahí al fondo, esas piezas para la estructura superior de la viga corona. Vale, he accedido al tour por 1 minuto, o sea que hemos medido realmente bien. Y desde aquí podemos ver la punta de la tubular a puntito de conectar. Fijaos ahí arriba, ahí lo podéis ver. Ahí. Y esto va a esta unión que, si el estabilizador quiere, os mostraré por ahí a la izquierda. Y ahora vamos a echar un vistazo al interior del estadio, como se ven todos los cambios que hemos estado siguiendo por fuera. La verdad es que está increíble el estadio, me gusta mucho. Cada vez va tomando más forma de estadio, sobre todo esa zona del lateral este y la cubierta. Así que venga, vamos a ir dándole un me gusta, que el vídeo de hoy ha venido cargado de cambios. Suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo, y recuerda, va a haber sorteos dentro de muy poquito, estamos ya muy cerca de los 100.000 suscriptores. Va a haber sorteos tanto para los miembros premium, te puedes hacer miembro premium aquí abajo dándole al botón de unirse, y también va a haber sorteos normales para los suscriptores. Venga, vamos a arrancar con el vídeo de hoy. En el interior no hay avances en la zona del fondo sur, zona de extracción de tierras. Podemos ver cómo en la zona del lateral oeste siguen acopiadas esas piezas metálicas que vimos en el vídeo de ayer. Luego le echaremos un vistazo desde abajo, desde la zona de tribuna del fondo sur. Vamos a seguirlas bien de cerca, a ver para qué pueden servir. Vamos a subir poquito a poco por las gradas del fondo norte hasta llegar a esa zona de andamios. En los últimos días estamos viendo trabajos en esa zona que coincide con el paso de las bandejas perforadas para el cableado de las instalaciones de la cubierta sur. A la derecha vemos esa pirámide de tubulares que ya lleva varios días despejada de andamios. A la derecha asoman levemente los andamios de la siguiente, que todavía no se han retirado, y vamos a seguir avanzando porque tenemos movimiento en la zona del carril de rodadura. Vamos a subir ahí arriba donde vemos operarios. Hace unos minutos había más gente por ahí arriba, parece ser que ya han terminado, ya han completado el recorrido a lo largo de toda la cercha número 2 hasta llegar a su terminación en el fondo sur. Ya sabéis que ahí arriba tienen que ir instaladas esas cerchas de la cubierta retráctil. 6 irán a un lado y 6 a otro. Vamos a seguir con todo el recorrido por toda esa cubierta este. Alejamos un poquito para disfrutar de la inmensidad del Santiago Bernabéu. Bajamos de nuevo a ras de césped. Lámparas solares cuidando del terreno de juego. Aquí recibiremos en algo más de una semana al Getafe. Tenemos reunión de la obra en ese córner sureste. Pregunto de qué estarán hablando. Si subimos un poquito más vemos la zona de acceso de los camiones. Vemos cómo han retirado los plásticos en esa zona de grada, dejando las armaduras vistas. Pregunto cuándo. Yo creo que esto todavía queda bastante tiempo hasta que reconstruyan esa zona de la grada, más que nada porque
todavía quedan trabajos por realizar en esta plataforma de servicios del Fondo Sur y me da a mí que van a seguir saliendo durante bastante tiempo los camiones por esa salida de la puerta 36. Vamos a ir un momento también a la zona de la grada abatible. Ahí nos acercamos un poquito más el zoom. Hace varios días estuvo esa zona tapada con plásticos negros. Vemos que han retirado asientos de esa zona, coincide justo que está dentro del área de influencia de la grada abatible. No sé si habrá algún tipo de problema, así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con esos asientos en esa zona. Vamos a subir a la zona de las gradas del lateral este. Hemos visto importantes avances, vemos plataformas elevadoras desplegadas en distintos puntos. Ahí se puede ver muy bien los apoyos para las piezas de hormigón prefabricado en esos laterales de la pantalla, vamos, del torreón de hormigón. Vamos a ir avanzando hacia el centro del terreno de juego hasta llegar a esta zona donde en la mañana de hoy han conectado una nueva zanca de esas gradas del cuarto anfiteatro. Seguramente mañana volvamos a tener movimiento en esta zona. Ya habéis visto antes cuando hacíamos el recorrido exterior que enfrente del nuevo edificio del lateral este ya tenían preparadas sobre soportes amarillos una nueva de esas piezas. Llegaron ayer bastantes de ellas cargadas en un tráiler desde Inversa en Fuenlabrada. Así que esta zona va a seguir experimentando cambios durante los próximos días. Parece un poquito más lenta esta zona del fondo norte, imagino que porque todavía faltan trabajos por realizar en la zona del nuevo edificio. Y aquí arriba vamos a fijarnos ahora en cómo va avanzando la estructura de ese futuro restaurante zona VIP Mirador, que va a crecer en el esquinazo noreste del Santiago Bernabéu, sobre la fila del cuarto anfiteatro. Y podéis ver cómo ha ido ganando consistencia la estructura. Antes, desde la zona del colegio, ya veíamos cómo empezaban a ganar densidad esas estructuras de calor rojo que van creciendo en torno a esas pirámides de tubulares. Todavía quedan tubulares por izarse. Y aquí vemos ya el cierre, esta zona que se encuentra justo coincidiendo con ese pilar maestro para soportar el peso de la cubierta. Nos alejamos de nuevo para ver el estadio en general y enseguida bajamos a tomar esos planos desde la zona de tribuna del Fondo Sur. Y desde aquí vemos, desde la tribuna del Fondo Sur, vemos esas piezas metálicas de las que hablábamos antes, zona completamente despejada a lo largo de todo el lateral oeste, algunos operarios trabajando ahí arriba. Ah, no, es un chaleco, ahí a lo lejos sí, no, sí que son operarios trabajando en esos huecos de las ménsulas. Y de momento poquitas novedades que contar en esta zona de gradas del lateral oeste. Tenemos el bonus track mientras al fondo y nada más, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, me gusta, suscríbete aquí abajo y activa las notificaciones. Y te dejo por aquí nuevos vídeos para que sigas disfrutando del avance de las obras del Santiago Bernabéu y de toda la actualidad del Real Madrid, que dentro de muy poquito habrá vídeo sobre el conjunto de Carlo Ancelotti. Así que ya sabes, amigos, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, chao, chao.